Dios los bendiga, hermanos. Los saludo desde este lugar con la paz del Señor. Amén. Y así como estaba hablando el hermano, me llamó la atención la anécdota del loro, que decía que había alguien que lo cuidaba. Y eso me lleva a Romanos 8, que dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que guarda de nosotros. Y bueno, a ver cómo estamos con la espada. Tengo varios versículos para buscar, así que vamos a empezar por San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, y bueno, leemos desde el 1 en adelante. Y dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. San Juan capítulo 8, y bueno, versículo 1 en adelante. La mujer adúltera. Vamos a leer esta porción y después vamos a ir a Romanos y después vamos a volver de nuevo. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora vamos a Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18. Se titula No hay justo. Y acá nos vamos a detener un poco. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Romanos 3, versículos 9 al 18. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo, el autor de este libro, cita el Antiguo Testamento para acusar a todos, tanto judíos como gentiles, de estar bajo pecado, y así prepara el camino a la afirmación de que la única forma de tener una relación correcta con Dios es confiar en la muerte expiatoria de Cristo. Vamos al segundo libro de Corintios, en capítulo 5. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 21. ¿Vieron que le dije que iban a buscar en la Biblia? Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21.
2 Corintios 5, 17 al 21. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y acá vemos la reconciliación de que Pablo estaba hablando, acusando a los judíos y a los gentiles, que nosotros teníamos que preparar el camino de una afirmación de que la única forma era una relación correcta con Dios, confiar que en la muerte de Cristo, que Él iba a reconciliarnos nosotros pecadores, que ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él anuló el acta de los decretos, cita otra cita bíblica, y que nosotros ya, entrando en pecado, nosotros ya no formamos parte de una relación con Dios, y ahora, por medio de Cristo, nosotros tenemos ese acceso nuevamente. Volvemos a Romanos, que estábamos en capítulo 3, vamos a ver el verso 10 y 12. Volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 10 y 2 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que quiere decir es que no hay un solo ser humano que por sí mismo busque a Dios, haga algún bien que merezca la salvación. Pablo no niega que algunas acciones de los seres humanos sean exteriormente reconocibles como actos de bondad, pero antes de la salvación, dichas acciones están manchadas por el pecado, ya que no han sido para gloria de Dios y no provienen de fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay personas que quizás no están en Dios, pero hacen cosas buenas. Pero para nosotros estar justificados con Cristo, necesitamos hacerlo con la voluntad de Él, dándole la gloria y con fe, como tocaba el hermano también, que con fe es imposible agradar a Dios. Leemos en Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y acá caemos en una situación de la que ya quizás no siendo parte de Dios, nosotros como quizás obreros, no siendo unidos con Cristo, con Dios, caemos en esta parte que dice que nosotros buscamos lo nuestro propio, o sea, agradar a los hombres y no a Dios. En versículos, volvemos a Romanos 13, Romanos capítulo 3, versículo 13 al 14. Estábamos en Romanos 3, el versículo 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Acá pone la mira en los pecados de la lengua. Sepulcro, dice, manifiesta la corrupción del corazón, o sea, un sepulcro, dice que nosotros, sepulcro abierto, dice que es nuestra garganta. Dice, veneno de aspides o víboras, apunta al afecto nocivo que tienen las palabras. O sea, ¿cuántos dicen que una palabra vale más que un golpe? No dicen así las personas. Dice, su boca está llena de maldición, conducta
habitual antes de la salvación. Les repito, su boca está llena de maldición, o sea, una conducta que es habitual antes de nosotros llegar a una salvación, o sea, nosotros antes de estar en Cristo, quizás teníamos hábitos y ahora, siendo nosotros pertenecientes del pueblo de Dios, llegando a ser salvos, esa conducta ya no la tenemos que tener más. Versículo 15 al 17 dice: sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y acá ya vemos, ya nos metemos en el tema de la historia esta que estábamos leyendo antes en San Juan, de la mujer esta encontrada en adulterio, y podemos ver acá que dice: sus pies se apresuran a derramar sangre. O sea, los fariseos, ¿qué querían hacer esto? Ya acusarla. ¿Y qué querían? Derramar sangre, porque decían de que Moisés, ¿qué había ordenado? Que sea apedreada. Pero ¿qué vino Jesús? Y ahora más adelante vamos a ver qué pasa. Y bueno, el versículo 18 de Romanos dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, se entregan cada vez al mal. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios. Volvemos ahora a San Juan, capítulo 8, a la historia de la mujer encontrada en adulterio. San Juan, capítulo 3. Capítulo 8, perdón. San Juan, capítulo 8. Y vamos al versículo 6, que a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Y qué escribía? Ustedes saben que a mí en la Biblia de estudio que tengo yo, me puso un poco mal porque dicen como que esta historia no tiene como un fundamento y no tiene con qué relacionarse, vamos a decirlo así. Y también buscando predicaciones no encuentran una explicación de qué escribía Jesús. Y yo, más o menos, con la ayuda del Espíritu Santo, en Romanos 3, versículo 21 al 26, puedo encontrar algo que se relacione a lo que él, escribiendo en el suelo, o sea, en tierra, en esta tierra, él lo que quiere quizás poner en claro de que eso que era en un pasado, ahora se va a modificar a través de él, que es Dios, Cristo hecho Dios en carne. Romanos 3, 21 al 26 dice, se titula, bueno, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, tenemos la justificación, Cristo, Él mismo. En el versículo de San Juan 8, de la historia de la mujer encontrada en adulterio, en el versículo 7, dice, y como insistiera en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, Jesús los desafía en función en su
supuesta santidad de estos fariseos y escribas y perfección en su función, en su santidad y perfección. Dice, para uno poder restaurar, ¿qué necesitamos? La compasión y el perdón. No ser rápido para acusar y juzgar. ¿Cómo se corrige el pecado? En Proverbios 6, en Proverbios 16, 6. A ver qué dice ahí. Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y harás corregir el pecado, por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Acá encontramos 3 puntos: misericordia, verdad y temor de Jehová. La misericordia, para no terminar apedreando a la persona. Verdad, para que la persona entienda que ha pecado. Y temor de Jehová, para que la persona no cometa nuevamente el pecado. Y en el versículo de la historia esta de la mujer encontrada en adulterio, versículo 9, San Juan 8, versículo 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, los escribas y los fariseos se fueron acusados por su propia conciencia. Y acá en 2 Corintios 3, 11 al 18, 2 Corintios 3, 11 al 18 me dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, acá está claro cómo eran los escribas. Dice, ellos tenían un velo, pero este velo con Cristo se quitó. ¿Moisés qué hacía? Moisés dice que se ponía un velo para que ellos no vean esa gloria que había de desaparecer, dice. Y ahora vamos a Romanos, en la historia de la mujer encontrada en adulterio, en el versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. Y acá, ¿qué me quiere decir? No peques más. Dice, no sigas con el mismo camino, no sigas cometiendo los mismos errores, no sigas con los mismos hábitos. Pueden hacer que tu vida lleven a una gran vergüenza, a una vergüenza verdadera, o sea, hasta llegar a la muerte. Dice, el pecado no te puede llevar a ser juzgado de una manera cruel. Y ahora vamos a Romanos para finalizar, Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, esta palabra Dios me ayudó a escudriñarla, así como lo ven.
Se nota que me gusta escudriñar la palabra. Pero bueno, espero que sea de bendición, que haya sido un poco claro y bueno, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios.